Shalom a todos, amados hermanos, muchísimas bendiciones. Damos gloria y honra a nuestro Padre eterno, quien nos bendice, quien nos guarda y nos protege constantemente. Estaremos hoy con la enseñanza, la cultura forja el carácter, en su parte número 49. Estaremos orando para dar comienzo a esta lección. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora. Gloria a ti sea, Señor, en todo momento, por nuestra vida, nuestros corazones, Señor, pensamientos, acciones, para seguir adelante, Señor, con el propósito y el trabajo que nos has puesto como hijos tuyos, siervos tuyos. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo toda esta enseñanza, que sea de edificación para todo el cuerpo del Mesías, que es la congregación, a quien servimos, Señor, a través de toda esta bendición especial como lo es el ministerio de la enseñanza. Hoy, con esta enseñanza, Padre, que ponemos en tus manos para que seas tú bendiciendo toda tu congregación y a todos aquellos que llegue esta palabra. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mashiach Yehoshua, toda la gloria y toda la honra sean para ti, amado Padre. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, nuevamente muchísimas bendiciones a todos aquellos pues que estarán escuchando esta lección. La cultura forja el carácter, en su parte número 49. Habíamos quedado en el texto de Yohanan capítulo 5 versículo 30 al 47, donde el santo y justo maestro Yehoshua sigue hablando, sigue mostrando lo que hemos nosotros venido diciendo a través de las enseñanzas, últimas enseñanzas que hemos dado con respecto a la figura de Yehoshua, como ese agente, ese enviado de Adonai, ese Mesías, ese ungido, y no esa teología o esas doctrinas dentro del mundo de los creyentes, donde se hace ver o se asevera la divinidad de Yehoshua. Cuando vemos y entendemos todo esto, es necesario entenderlo a través de la luz de las Escrituras y a través de la luz de la cultura del Eterno, que es la cultura que está en las Escrituras y que por supuesto de ahí viene todo lo que tiene que ver con las raíces hebreas de la fe. Y habla Yohanan, que es el libro de Juan, capítulo 5, versículo 30 al 47, que en la clase pasada solamente lo mencionamos. Palabras del mismo Mesías dice: no puedo yo hacer nada de mí mismo. Según oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado mensajeros a Yohanan y ha testificado de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de parte de un hombre, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Yohanan, porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien Él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, o tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Y sigue diciendo en el versículo 41 hasta el 47. Gloria de parte de hombres no recibo,
Pero os conozco, que no tenéis el amor de Elohim en vosotros mismos. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a éste recibís. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Elohim viene? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moshe, en quien vosotros habéis puesto la esperanza. Pero si creyeras a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Que el Señor bendiga esta palabra que el mismo Mesías proclama a todas aquellas personas que en este momento alrededor de él están escuchándole, pero que vemos en estas palabras que no creen en él, que no le reciben, que no entienden, no le entienden. Por ello entonces él se esfuerza de alguna manera para explicarles severamente, claramente, diáfanamente cuál es su relación con el Padre, cuál es su misión, claramente, qué es lo que viene a hacer, cuál es su función. Y en ello, por supuesto, deja ver esto que hemos venido hablando, que es el principio de agencia, agente, donde él mismo en el versículo 30 dice, en este capítulo 5, ¿verdad? Famoso capítulo 5, que tiene en el versículo 39, quizás el texto más famoso de este capítulo 5, porque nos los aprendimos hasta de memoria en nuestros comienzos como creyentes. Escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese texto lo hemos leído muchas veces, pero el contexto de ese texto, ¿cuál es? Esto que está diciendo el maestro, dice, no puedo yo hacer nada de mí mismo. No me mando yo solo. No actúo por iniciativa propia. No soy autosuficiente. No hago yo lo que yo quiero, sino que hago lo que mi Padre me ha establecido. Fíjense cómo dice él, repito, no puedo yo hacer nada de mí mismo. Es evidente que él está mostrando esa sumisión y sujeción al Padre como su agente. Y dice, según oigo, juzgo y mi juicio es justo. Ahora, ¿por qué él dice que su juicio es justo? Porque no busca su propia voluntad, sino que busca la voluntad del que le envió, en este caso del Padre Celestial. Entonces estamos enfrente de ¿qué? De una relación de padre a hijo, ¿verdad? De enviador y enviado, ¿ve? De Elohim y su ungido, de autoridad máxima a una autoridad delegada, que es la que vemos en el Mesías. Ahora, esto es uno de los tantos textos que podríamos usar. Fíjate que Matitiahu, en el capítulo 28, uno de los textos también más famosos que usamos en el evangelismo, ¿cuál es? Mateo 28, en los versículos finales, ¿qué nos dice? Toda autoridad me es dada. En otras versiones aparece, toda autoridad me es delegada. ¿Y quién se la delegó? Si no es el Padre. También Rav Shaul escribe a los Corintios y habla sobre Yehoshua, sobre cómo ha de ser cuando Yehoshua venga, reine y posteriormente dice que él entregue el reino al Padre y se sujeta al Padre. Entonces, ¿qué estamos viendo? Claramente
que el Padre es uno y Yehoshua es otro. Es otro. Son dos personas. Dos personas. El Señor, que está por encima de todo, y Yehoshua, su Mesías, su Hijo, su enviado, su agente, de entre los hombres. No el cuento griego romano de un hijo de Dios divino, porque eso es lo que hace ver, en este caso, el cuento griego y el cuento romano, pero no es el hebreo. No es la información hebrea que tenemos en la Escritura y que ya hemos venido estudiando en todas estas clases que hemos dado. Y sigue diciendo él en el versículo 37, el Padre que me envió, Él da testimonio acerca de mí. Es el Padre quien me respalda, porque Él es el que me ha enviado. Él es el que me ha constituido. Yo no me mando solo. Yo hago lo que el Padre me ha establecido. No me salgo de allí. Por lo tanto, ¿qué vemos en Yehoshua? Como el hijo de Adonai, vemos ese agente especial. Por supuesto, no es el único, porque en todas las escrituras vemos una y otra vez que el Señor siempre ha tenido agentes enviados, malaj, conocidos como ángeles en las versiones, ¿ve? Pero este es especial, ¿por qué? Porque es al quien Él ha designado para traer la salvación definitivamente al pueblo de Israel. Pero no solo al pueblo de Israel, sino a todos de entre las naciones que crean en Él y que también vengan al conocimiento de la verdad y sean parte de este plan precioso y maravilloso conocido como el plan Mesías, donde el Señor es el que está salvando a través de su agente. Y eso lo podemos ver en todas las historias que vemos en la Escritura, en el Tanaj, conocido en el cristianismo como el Antiguo Testamento. Y sigue diciendo en los versículos finales, ¿ok?, donde habla de el respaldo que Él tiene a través de las Escrituras. Y dice el versículo 46, pero si creyereis a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora él dice que el Padre es el que le respalda y el Padre es el que da testimonio de él. ¿Y cómo el Padre da testimonio de él? A través de las Escrituras. Es interesante recordar lo que pasó allá hace tanto tiempo, más de 2000 años, o casi 2000 años por decirlo, posterior a lo que fue la muerte y la resurrección de Yehoshua. En ese momento de resurrección, cuando Él resucita, posterior a su muerte, Él se le aparece a unos discípulos en el camino a Emaús. Y dice que les abrió el entendimiento y la comprensión de cómo las Escrituras, en este caso el Tanaj, hablaba sobre Él, para revelarse completamente. Y eso es lo que vino haciendo el Mesías. Y hoy todavía lo sigue haciendo. Pero lamentablemente, tristemente, muchas personas de ambos bandos, del cristianismo, del judaísmo y de otras religiones, ¿qué hacen? Mal interpretan las palabras del Mesías. Pero no solo del Mesías, de los apóstoles también, que escribieron del Mesías y que hicieron eco a todo lo que el Mesías hizo y vinieron a seguir el legado que el Mesías dejó, pero lamentablemente desfigurado por completo o, bueno, vamos a decir en gran parte. Pero hoy nosotros tenemos esta misión. No somos los únicos, no nos creemos los únicos, pero queremos aportar en todo esto a tener una claridad o una vista mayor o más clara de la relación que vemos
entre Yehoshua y el Padre Celestial, Elohim, el Todopoderoso. Para esto vamos a ver este principio que vemos en las Escrituras con Yehoshua, que no es extraño, todo lo contrario. Dentro de la cultura hebrea están acostumbrados a esto. ¿A qué me refiero? A la agencia celestial, agente del Eterno. Esta agencia celestial es un concepto hebraico, viene de Israel, que alude a representante o embajador, a alguien que lleva la bandera de otro que le envía, como es el caso, por ejemplo, hoy políticamente hablando o diplomáticamente hablando, cuando una persona representa a otro país, este lleva la bandera que contempla todo lo que ese país tiene o es a nivel político, cultural, social. Es el representante en ese país de, en este caso, quien sea la autoridad en ese momento. Autoridad dispuesta, bien sea en el sistema democrático o bien sea en el sistema monárquico o otro sistema que pueda haber en este mundo. Y hay un embajador que representa. Ese concepto lo podemos ver en ese principio de agencia celestial que está dentro de las Escrituras en el concepto hebraico. Ahora, veamos este texto de 1 Timoteo 6:16, que nos va a llevar a entender un poquito más de este concepto. Dice, según 1 Timoteo 6:16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver, a él sea honor y dominio eterno. Amén. Ahora, ¿de quién está hablando Rav Shaul cuando le escribe estas líneas a su hijo Timoteo? Lógico, está hablando de Adonai. Pero, ahora, ¿cómo reconciliar o conciliar esto con algunos textos en las Escrituras que afirman que han visto a Adonai? Que Adonai se les apareció, que Adonai estuvo con tal persona, con fulano, con sultano. Y encontramos esto en la Escritura. Pero Rav Shaul, con un conocimiento de la Torá mucho mayor que el nuestro, siendo un Rav, un rabino reconocido en su tiempo, él mismo lo dijo, aspiraba a la silla de Moshe, es decir, a sentarse en el Sanedrín para legislar en Israel, en Jerusalén. Como bien recordamos, el Sanedrín es aquel famoso concilio de 70 hombres que tenían la potestad de legislar, como hoy lo hace un congreso en cualquier país del mundo. Y ahí estaba Rav Shaul aspirando a ello. Por supuesto, para aspirar a eso debía ser un rabino, primero reconocido, segundo, con un conocimiento profundo de las Escrituras. Lo tenía. Y él está hablando según ese conocimiento y revelación que tiene de parte del Eterno. Y por supuesto, cuando recibe la revelación de parte de Yehoshua, ese conocimiento se exponenció, se duplicó, para él decirnos claramente acá en 1 Timoteo 6:16 esta gran verdad. Ahora veamos algunos textos donde se lee lo que estamos aseverando y la pregunta es cómo conciliarlo. Lo vamos a conciliar con este principio de agencia celestial. De agencia celestial. Encontramos en Bereshit capítulo 18, 1 al 2. No son los únicos. Voy a mostrar 3, 4 versículos, ¿verdad? En esta parte. Después muestro unos más. Pero aquí vemos en estos principios
El principio de agencia actuando. Solo que cuando leemos las escrituras con una mentalidad occidental, fuera de su contexto, sin entender los principios, en este caso, este principio de agencia, erramos y decimos cualquier cosa que no es la verdad. Dice Bereshit 18, versículo 1 al 2. Después se le apareció a Adonai en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. Y alzando sus ojos, miró, y he aquí 3 varones erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra. Ustedes pueden leer un poco más hasta el versículo 31 aproximadamente de este capítulo 18, donde se narra toda esta historia que posteriormente va a llevar a la destrucción de Sodoma y Gomorra, que se une con este relato del capítulo 18 cuando Abraham Avinu tiene esta revelación. Entonces dice que después se le aparece a Adonai en el encinar de Manré. Fíjense, entonces dice que se le apareció. Ahora, si nosotros nos ceñimos literalmente a lo que el texto está diciendo, podríamos decir entonces que Abraham vio al Eterno. Lo vio. ¿Ok? Fíjense como dice Rav Shaul en 1 Timoteo 6:16, a quien ningún hombre vio ni puede ver. Ni vio ni puede ver. ¿Ok? Dentro del ámbito físico. Y es lo que está hablando Rav Shaul. Ahora, ¿cómo entonces conciliamos que diga Bereshit 18, 1 al 2, que se le apareció a Adonai? Pero fíjense cómo en el versículo 2 nos relata información privilegiada, información detallada que nos lleva a mejor comprensión. Dice, y alzando sus ojos, miró y aquí 3 varones erguidos frente a él. Se le apareció a Adonai. Cuando él levanta su rostro, dice, alzando sus ojos, su rostro, ¿a quién ve? ¿A quién ve? ¿Ve a quién? ¿A uno o ve a 3? Dice que se le apareció o miró, y aquí 3 varones erguidos frente a él, parados frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra. 3, ¿verdad? Que posteriormente 2 se van a ir a Sodoma y Gomorra y 1 se va a quedar con él. Y cuando se queda ese 1 dice, y Adonai se quedó con Abraham. Pero son 3 que están ahí. ¿Quiénes son esos 3? Agentes, malach, enviados de Adonai. No Adonai mismo, sino que son agentes. También vemos Zacarías, capítulo 3, versículo 1 al 2. Después me mostró al sumo sacerdote Yehoshua, que en las versiones aparece como Josué, colocado delante del ángel de Adonai. Y Hasatán estaba a su mano derecha para acusarlo. Pero dijo Adonai a Hasatán, Adonai te reprenda, Hasatán. Adonai que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Interesante. Ahora, ¿cómo comprender esto? Mis amados hermanos, a través del principio de agencia celestial. Agencia celestial. ¿Por qué? Porque el mismo texto que dice, en el versículo 1 dice que mostró al sumo sacerdote Yehoshua colocado delante del ángel de Adonai. En las versiones aparece ángel, pero cuando buscamos en hebreo, ¿qué aparece? Malach. Y malach es enviado. El enviado, delante del enviado
de Adonai, de la gente, del siervo de Adonai y Hasatán. Entonces estaba el ángel de Adonai, el malaj de Adonai y Hasatán a su mano derecha para acusarlo. Pero el versículo 2 que dice, pero dijo Adonai a Hasatán. Fíjense, Adonai. Ahora, cuando dice Adonai a Hasatán, ¿qué podemos comprender? ¿Qué podemos entender? ¿Cómo es que el mismo Adonai le va a decir a Hasatán, Adonai te reprenda, si él es Adonai, si él es el Señor Todopoderoso? Cuando la Escritura dice, pero dijo Adonai a Hasatán, está usando el principio de agencia que vamos a explicar. Por eso es que dice Adonai te reprenda, porque quien está hablando no es propiamente Adonai, sino a quien Adonai ha enviado, que es el malaj que estaba frente a Yehoshua, el Cohen Gadol. Y este malaj, usando la autoridad que Adonai le ha dicho, es nombrado como Adonai, como Señor, como el Padre en ese momento. Pero no es que sea el Padre, es que está hablando en nombre del Padre. Y por eso es que le dice a Adonai te reprenda. Hasatán. ¿Ve? Aquí está el principio de agencia que vemos entonces. No es que el ángel sea Adonai. No, es que el ángel está hablando en nombre de Adonai. En Shemot 3, 1 al 2, también encontramos en el momento cuando Moshe estaba apacentando las ovejas de su suegro. Dice, apacentaba Moshe el rebaño de su suegro Yitro, sacerdote de Midian, y condujo el rebaño al extremo del desierto y llegó a Joreb, monte de Elohim. Entonces el ángel de Adonai, otra vez, el malaj de Adonai, el agente de Adonai, se le apareció una llama de fuego en medio de la zarza. Ahora, siempre decimos, el Señor se le apareció a Moshe en la zarza. Pero aquí el texto está diciendo que quien se le apareció, ¿quién fue? El ángel. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Otra vez el principio de agencia. Cuando en otras partes menciona que se le apareció a Adonai a Moshe en Sinaí, es a través de la función de este malaj, que es el que se le está apareciendo a Moshe en esta visión. Repito, versículo 2. Entonces el ángel, el malaj de Adonai, se le apareció una llama de fuego en medio de la zarza. Y estando ahí, por supuesto, le habla, le comunica lo que el Señor, el Elohim de Israel, el Todopoderoso, quiere transmitirle. Que no son palabras de él, sino palabras del Señor. Así como Yehoshua, que es como ese malach, como ese ángel que habla en nombre del Señor. Por eso Yehoshua claramente en lo que hemos leído en Yohanan, una y otra vez repite, dice, no puedo yo hacer nada de mí mismo, sino lo que oigo al Padre, eso es lo que les transmito a ustedes. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero Él está en mí y yo en Él. Y Él y yo somos uno. Compactados, ¿sí? Unidos en esa perfecta unidad que hay entre el que envía y el enviador. Por supuesto, siendo Yehoshua ese máximo agente, el agente más importante, el Mesías, el que viene a cumplir todo lo que el Padre ha establecido para la salvación y redención del mundo. Devarim 29, versículo 1 al 6 dice, estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moshe que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que estableció con ellos en Joreb. Moshe
pues convocó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Adonai ha hecho ante vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron tus ojos, las señales y los grandes prodigios. Pero hasta el día de hoy, Adonai no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os hice andar 40 años por el desierto. Vuestras vestiduras no se han desgastado sobre vosotros, ni vuestras sandalias se han desgastado en vuestros pies. No habéis comido pan, ni habéis bebido vino ni licor, a fin de que conocieras que yo soy Adonai, vuestro Elohim. Notemos en este relato de Devarim 29, 1 al 6, terminándose ya la Torá, prácticamente, estando para entrar a la tierra prometida, Moshe promulga estas palabras al pueblo. Nótese que en el versículo 5 y 6, Moshe habla como si él fuera Adonai. Miren, yo os hice andar 40 años por el desierto. Vuestras vestiduras no se os han desgastado sobre vosotros, ni vuestras sandalias se han desgastado de vuestro pies o en vuestro pies. No habéis comido pan, ni habéis bebido vino ni licor, a fin de que conocieras que yo soy Adonai, vuestro Elohim. Mientras que en el 4 dice: pero hasta el día de hoy Adonai no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Claramente está hablando Moshe. Y en el 5 dice: yo os hice andar. ¿Por qué? Porque asume la posición del que le envió. Por la autoridad del que le envió, habla como si él fuera el que le envió, pero no es el que le envió. No es el que le envió. Moshe no es el Eterno, pero es el agente del Eterno, autorizado por el Eterno para hablar en nombre de él. Y las palabras que Moshe dijo son las palabras que Adonai estableció. Así como Yehoshua, todas sus obras, todos sus actos, todo lo que hace, lo hace en función a quién le estableció, quién le envió. Pero no es quien le envió, es su agente, el agente. Como venimos hablando, que funciona también con el caso de Melech David y Melech Shlomo, como hijos de Elohim, como hijos de Elohim. Entonces lo que vemos aquí claramente, que en el versículo 5 y 6, Moshe habla como si él fuera Adonai. En todos los casos, cuando aparece alguien hablando como si fuera Adonai, esto no es asociación de nombre, sino representatividad. Porque eso es lo que hace un agente celestial, representa al Eterno. En ciertas ocasiones, el Eterno Adonai permite que alguien use su nombre en el ejercicio de la misión encomendada. Después que termina la misión, no puede usar el nombre de Adonai para atribuírselo a él o ser Adonai él, sino en función a lo que él le mandó a decir al pueblo, como también hacían los profetas cuando hablaban en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estaban capacitados, estaban delegados para hacerlo. Pero quien está hablando es el Eterno, el Señor. Y así lo podemos ver una y otra vez en las Escrituras. Y no es diferente con Yehoshua. Es así. Por eso es que se malinterpreta. Yo y el Padre somos uno. ¿Ve? El Padre está en mí y yo en Él. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cuánto tiempo, Felipe, he estado con vosotros y no me habéis conocido? Porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Por qué? Porque hay un principio de agencia claro, que podemos ver muy evidente con Melech David, cuando aún la gente se le postraba a Melech David como si fuera el Señor, pero no por Melech David, sino por el Señor, que es el que está dando la orden de que honren al Hijo como honran al Padre. Y así también a Yehoshua, por supuesto, en mayor sentido,
porque mayor es Yehoshua aún que Mele David. En Hechos capítulo 7, versículo 35 al 38 dice: a este Moshe, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Elohim como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Por mano del ángel. Es decir, el Señor envió a uno a establecer a Moshe, para que Moshe fuera entonces el agente del Señor acá en la tierra. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar de Suf y en el desierto por 40 años. Este Moshe es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Elohim de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Fíjense cómo dice que el mismo Moshe, siendo Esteban, el famoso Esteban, quien está pronunciando este discurso, y él está diciendo que el mismo Moshe es el que establece que el Señor va a levantar un profeta como él, un agente como él, por supuesto aludiendo al Mesías. Y el mismo Mesías dice que Moshe habló de él. ¿Y cuándo habló de él? En estos momentos, cuando Esteban lo está refiriendo en las Escrituras. Profeta os levantará el Señor vuestro Elohim de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Por qué vamos a oírlo a él? Porque él es el que trae la misiva, el mensaje del Padre. Él es el agente del Padre. Por lo tanto, a él debemos escucharlo. Este es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida que darnos. Y fíjense cómo dice: con el ángel, con un agente, porque así trabaja nuestro Padre. Tiene sus agentes que hacen el trabajo, que edifican su casa, que hacen la labor para que el plan del Señor se cumpla, se pueda cumplir. Ahora nosotros también hemos venido a ser, por el, ¿cómo diríamos? Por el mandato del Eterno, también hemos venido a ser colaboradores, agentes del Padre, en llevar esta palabra, en anunciar esta palabra. ¿Okay? Por supuesto, nos ceñimos humildemente a entender que somos agentes con acciones limitadas, no igual que Yehoshua, que es el superagente, el gran agente, el agente que pudo cumplir a cabalidad todos los mandamientos y todas las directrices del Padre, para enseñarnos a nosotros también a ser partícipes de esta obra perfecta y maravillosa. Hechos 7:53, en el mismo contexto, dice: vosotros que recibisteis la ley, la Torá, por disposición de ángeles, de Malachim, y no la guardasteis. Fueron los ángeles entonces los que entregaron la Torá, los que como agentes también del Eterno le dieron a Moshe la Torá para que Moshe fuese el agente del Eterno. Así entonces funcionan estos principios de agencia que vemos en las Escrituras. Todos hemos leído que Adonai se le apareció a Moshe en la zarza y que le dio la Torá. Pero aquí vemos que fueron ángeles que en agencia celestial cumplieron una misión y que el Eterno les permitió usar su nombre como si fueran Él. Y aquí entonces podemos dilucidar esas dudas que se ciernen cuando alguien lee la Escritura y dice: pero bueno, ¿cómo es que dice que Adonai se le apareció y después miró a 3 y después se fueron 2 y uno se quedó y se quedó Adonai y así? Pero aquí dice que Adonai nadie lo ha visto y esto y aquello y lo otro. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo bajo los principios que la misma Escritura establece, como lo acabamos de ver. En nombre, cuando hablamos específicamente del nombre de Adonai y de cualquier otro nombre que se haga este principio de agencia,
significa transferencia de autoridad. Transferencia de autoridad en este principio de agencia. Eso lo vimos en Joseph y Faraón. Siendo Faraón el gobernante, el rey de Egipto, él constituyó a Joseph como su agente especial o su super agente, como lo vemos en la escritura en Bereshit 41, 40 hasta el 45. ¿Qué nos dice la escritura? Tú mismo estarás sobre mi casa y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Y Faraón dijo a Joseph, he aquí te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de Joseph. Y lo vistió con ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, arrodillaos. Y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y Faraón dijo a Joseph, yo soy el Faraón, pero sin tu permiso nadie levantará mano ni pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de Joseph Safnaz-Paneah, y le dio por mujer a Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces Joseph salió a recorrer toda la tierra de Egipto, como el agente o el superagente especial del Faraón. Que en este contexto, si lo espiritualizamos, ¿verdad? A nivel espiritual, Faraón, por supuesto, guardando la distancia, ¿a quién representa? Representa al Padre Celestial. Y Joseph representa al Mesías. Entonces, con este ejemplo que encontramos en Bereshit 41 al 40, es clarísimo. Como en esta relación de Faraón y Joseph, Joseph-Faraón, se ve ese principio de agencia. Claramente, como lo podemos ver con la relación entre el Padre y su siervo, su Hijo, su Mesías, Yehoshua. En Revelaciones 1:1 dice, la revelación de Yehoshua el Mesías que Elohim le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Johanán. Entonces vemos cómo el Padre, que es Elohim, se la da al Mesías, el Mesías al Malat y el Malat a Johanán. Ahí está, entonces, principios de delegación y de agencia que encontramos en esta escritura. Pero ahora, ¿qué se enseñó en el cristianismo, mis amados hermanos? Que cada vez que los ángeles en su misión, cuando tomaron el nombre del Eterno, eso era una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento. Que era Cristo que se estaba, ¿verdad?, apropiando, en este caso, de esa misión, y que, bueno, era entonces la representación de Dios, conocida como teofanía. Esa es la perspectiva de los filósofos grecos romanos. Ya nosotros, por ejemplo, explicamos en el caso de Melquisedec, como eso no tiene que ver. Todo lo contrario, lo que tiene que ver es este principio de agencia que encontramos en las santas escrituras, en las bellas y preciosas escrituras del Padre Celestial que nos ha dejado para poder develar toda esta verdad, poder descubrir o redescubrir esta verdad maravillosa que tenemos aquí en la palabra. Entonces, vemos que eso es lo que se enseñó y que es lo que ha traído hoy esta confusión. Pero por supuesto, todo eso por un plan del enemigo para engañar, para sugestionar. En agencia celestial o en este principio de agencia celestial ocurren algunas cosas que también se dan en el caso terrenal, como lo podemos ver con el caso, repito, de Faraón y Joseph. Primero, hay un enviador y un enviado. Y los dos son figuras separadas. Separadas. Evidentemente cada uno cumpliendo su función. El enviador, que es el amo, que es el dueño, y el enviado, que es el agente,
contratado, asignado para ello. Segundo, la personalidad del enviador siempre está presente y la personalidad del enviado deja de existir. ¿Cuándo? Para entender esto, vemos las palabras de Rav Shaul. Ya no vivo yo. Cuando él asume la misión de parte del Eterno, deja él de existir. ¿Por qué? Porque ahora está en función a quién le envió. ¿A quién le envió? A él. A sí mismo entonces. Por eso el Mesías siempre habló de esta manera, haciendo ver que el Padre es mayor que él está en el Padre y que el Padre en su sola potestad es el que sabe las cosas y que lo podemos ver en la Escritura. Tercero, cuando el enviado termina su tarea, el agente termina su tarea, se dice que ha muerto y su enviador es el que vive, permanece, como es el caso de nuestro Padre eterno. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es la figura que hay que resaltar, es la figura que hay que poner adelante. ¿Ve? Es necesario, como dijo Yohanan, que yo mengüe para que Él crezca. Así es en esta relación, que sea el Señor en nosotros, para que Él viva en nosotros y nuestro ser, nuestro yo, muera. Es decir, la voluntad. Está hablando de voluntad, no vidamente o la vida propiamente, es la voluntad del enviado. La voluntad del enviado se muere. ¿Por qué? Porque se cumple la del enviador. Ahora, ¿qué quiso decir nuestro Santo Maestro con estas frases que ya hemos leído en todos los textos que hemos visto hasta ahora en esta enseñanza? Primero, las palabras que yo hablo no son mías, sino del que me envió. Quiso decir que el Señor es mayor y que Él se sujeta, se suscribe a las palabras del que le envió y las cumple. Las palabras que yo hablo no son mías, sino del que me envió. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Qué maravilloso es esto. Por eso Yehoshua es ese agente aprobado, ese Mesías, ese ungido que ha cumplido a cabalidad toda esta función de agente súper especial y que le da hoy ese nombre que es sobre todo nombre, porque así al Padre que tiene la potestad de todas las cosas le ha placido para recompensarle por su labor, Ahí está, yo no vine a hacer mi voluntad, porque no se deja llevar por su voluntad. Yohanan 20:21, palabra del Santo Maestro Yehoshua. Entonces Yehoshua les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así como yo estoy actuando en principio de agencia con el Padre, a ustedes ahora lo harán conmigo. Yo soy su enviador y ustedes son mis enviados, para que ustedes rindan cuenta al enviador que es Yehoshua y Yehoshua al Padre. Al Padre. Para que entonces hagamos la voluntad de Él. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo trascendente en todo esto, mis amados hermanos? Meir capítulo 13, versículo 32, que es Marcos capítulo 13, versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los malaj que están en el cielo. Es decir, los agentes celestiales, los que están allá en el cielo con el Padre y que están con Él, no lo saben. Dice, ni el Hijo, refiriéndose a quién, a Él como agente. Dice, sino el Padre. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, a quien se le ha delegado todo, ni Él lo sabe, sino el Padre.
¿Para qué? Para que se manifieste en el Padre su sola potestad. Pero Él tendrá que revelarlo a sus agentes para que sus agentes lo revelen y lo muestren a sus hijos. ¿Y qué decimos de Rab Shaul cuando dijo, que ya lo citamos, mas no vivo yo sino el Mesías en mí? Siendo entonces Rab Shaul un enviado de Yehoshua y Yehoshua un enviado del Padre. Pero tanto Yehoshua como Rab Shaul son enviados del Padre. Por supuesto, en esta sucesión de autoridad que estamos viendo, que se delega en la congregación de Adonai. Entonces está claro, mis amados hermanos, que cuando nosotros vemos esta relación entre Yehoshua y el Padre, estamos hablando de ¿qué? Del principio de agencia que se da en la Escritura. En Hechos capítulo 1, versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido no cesaban de preguntarle diciendo, Adón, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no corresponde a vosotros saber las festividades, los tiempos o el momento profético preciso que el Padre puso en su sola potestad. Es el Padre. Ni siquiera el mismo Yehoshua. Es el Padre en su sola potestad. Porque la potestad del Padre está por encima de todos y para todos. Esto es claro entonces, ¿qué estamos viendo? Es evidente que el Padre y Yehoshua son dos personas. Una que es el Elohim, grande, poderoso y maravilloso, y la otra persona que es el enviado de Él, que es el establecido de Él, para hacer la voluntad de Él, por el poder de Él, que es el Padre. Así podemos ver entonces esta relación. Lo otro es puro cuento griego, romano, no chino, griego, cuento griego, que lo que ha hecho es desbaratar la fe verdadera, que es lo que vemos ahí, y que ha hecho muchísimo daño al creyente en Yehoshua. Bueno, amados, muchísimas bendiciones para todos. Shalom ubrajot, paz y bendiciones tengan todos, esperando que esta enseñanza haya sido de gran bendición para todos. Shalom, shalom y Laila Tov.